Bienvenidos a la presentación de los contenidos de la unidad 3 del curso de evaluación del aprendizaje para el aprendizaje. En esta presentación conversaremos sobre el análisis de los resultados de los instrumentos de evaluación. El objetivo de esta presentación será analizar la información que aporta la evaluación y cómo se asigna una calificación. Para esto, nuestra ruta será básicamente dos grandes temas. El primero es la interpretación de los resultados de una prueba de preguntas estructuradas, específicamente de una pregunta de opción múltiple con selección única, y la segunda parte de esta presentación estará centrado en poder determinar cómo calificar. Recordando un poco lo que habíamos conversado en la primera unidad y lo que ustedes han desarrollado durante este curso, hay que responder primero esta gran pregunta: ¿cuál es el valor de perfeccionar la evaluación? Como dijimos anteriormente, esta tiene por intención reflejar fielmente los aprendizajes de los estudiantes. Además, sabemos que los estudiantes estudian lo que saben que será evaluado, por lo tanto, es importante el poder construir un instrumento de evaluación con una tabla de especificaciones que refleje cuáles son los objetivos de aprendizaje que están planteados para la asignatura en la cual estamos evaluando. Además, el evaluar tiene por fin aprobar a quienes han logrado el mínimo exigido y reprobar a quienes que no obtienen los logros mínimos. Para esto es necesario que nuestros instrumentos de evaluación sean de una calidad adecuada, pero además también es importante que podamos realizar un análisis de los resultados de estos instrumentos de evaluación. Recordando nuestro plan de evaluación, y como ya hemos visto en las etapas anteriores, conversamos sobre planificación, sobre producir, un primer control de calidad, el aplicar, y ahora nos vamos a centrar en el análisis, en el segundo control de calidad y en el informar. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de analizar un instrumento de evaluación? Por ejemplo, tomemos estos resultados. Acá es habitualmente lo que uno realiza cuando corrige una prueba, en la cual se hace la corrección y se obtienen los puntajes obtenidos en esta primera corrección. Supongamos que tenemos esta prueba en la cual fue rendida por 12 estudiantes y el máximo teórico de esta prueba fue de 30 puntos. Como ustedes pueden ver en la imagen, vamos a tener una columna en la cual están los estudiantes y una segunda columna en la cual está el puntaje obtenido. Habitualmente, el análisis que nosotros realizamos de los instrumentos de evaluación llega hasta este punto. Corregimos, obtenemos el puntaje y posteriormente calculamos la calificación. Sin embargo, ¿será esto suficiente para calificar? ¿Qué creen ustedes que tenemos que conocer aparte del puntaje obtenido por los estudiantes en la evaluación? Pues bien, eso es lo que vamos a conversar ahora. Cuando nosotros analizamos un instrumento de evaluación, lo que estamos buscando es obtener información sobre cada una de las preguntas que se realizó. Cuando obtenemos esta información, lo que vamos a encontrar va a ser los siguientes aspectos. 1. Vamos a ver los números y el porcentaje de estudiantes que respondieron en las claves, respuesta correcta, en los distractores, opciones incorrectas, y aquellas preguntas en las cuales fueron omitidas. Además, si nosotros obtenemos una buena información sobre el instrumento de evaluación, esto nos va a permitir calcular el índice de dificultad y también nos va a permitir calcular el índice de discriminación, que como veremos más adelante son índices determinantes para poder obtener la información sobre cuál fue el rendimiento de una pregunta específica en relación a un objetivo de aprendizaje que yo planteé. Este es un ejemplo de una entrega de resultados de una evaluación con un análisis un poco más detallado. Dentro de los aspectos que hay en la escuela y en la facultad de medicina, ustedes pueden obtener este tipo de análisis con este grado de detalle a través del lector óptico que tenemos y que nos permite obtener tanto el índice de dificultad como el índice de discriminación, pero además nos va a permitir saber cuál es el porcentaje de respuesta por cada una de las alternativas. Como ustedes pueden ver en la columna central, vamos a tener el porcentaje de respuesta que se va a distribuir de acuerdo a la cantidad de estudiantes que hayan respondido cada una de estas preguntas. De esa forma, esta información nos va a permitir saber
cómo se comporta cada una de las opciones que nosotros ponemos a los estudiantes para que respondan. Como ustedes se pueden dar cuenta, en general hay algunos distractores que no van a superar un porcentaje muy alto de respuesta. Es por esto que actualmente se recomienda que los distractores sean 3 y la clave sea una, es decir, que una pregunta de opción múltiple con selección única tenga 4 opciones, ya que esto se ha visto que va a finalmente a influir en que se puedan construir distractores de mejor manera, ya que en general, como ustedes pueden ver en la distribución de ahí, hay 3 distractores que van a tener un porcentaje más o menos adecuado, pero hay uno de ellos que siempre va a tener un porcentaje más malo que el resto. Si ustedes ven la flecha, ahí por ejemplo vamos a tener que en esta pregunta la respuesta correcta es la pregunta C, en el cual un 73.9% de los estudiantes respondieron. Y luego el distractor A tuvo un 10.9% de estudiantes que contestaron, el distractor B tuvo un 6.5%, el distractor E tuvo un 6.5%, pero el distractor D tuvo un 2.2%. Es decir, tuvo un bajo porcentaje de respuesta, lo que lo transforma en un distractor que la verdad es que va a ser malo. Esta va a ser una de las primeras información que nos va a entregar este tipo de análisis, el cual no va a influir en las calificaciones que vamos a obtener de los estudiantes, pero sí va a influir en que posteriormente, cuando volvamos a ocupar alguna de las preguntas que ya ocupamos en este instrumento, ya vamos a tener claridad de cuál de las alternativas que pusimos es aquella que no tiene un buen comportamiento y que por lo tanto se podría borrar. Bien, otro de los aspectos que tiene que ver con el porcentaje de estudiantes que contestan la pregunta de manera correcta es el índice de dificultad, ¿ya? Y el índice de dificultad va a ser la información del, tal como les dije, del porcentaje de estudiantes que contestaron correctamente una pregunta, ¿ya? Y el índice de dificultad lo que nos va a permitir es identificar aquellas preguntas de mejor calidad y aquellas que debieran ser eliminadas del cálculo de la calificación final en esa prueba y en el futuro ser rediseñadas o simplemente no ser usadas nuevamente. El rango del índice de dificultad es de un 0 a un 1. Tomando nuestro ejemplo anterior, y esta vez ya con un mayor grado de detalle, ustedes pueden ver en la columna de la mano derecha los índices de dificultad para cada una de las preguntas. Así como también en la tabla de la mano izquierda, ustedes van a ver el número de preguntas con la respuesta correcta correspondiente y el número de estudiantes que contestó esa pregunta, lo cual va a permitirnos calcular el índice de dificultad. Y el índice de dificultad no es otra cosa, tal como les dije anteriormente, que el porcentaje de estudiantes que contestaron de manera correcta la pregunta. Ahora, ¿cómo se interpreta el índice de dificultad? Para poder hacer esta interpretación es necesario tener presente esta tabla. Esta tabla nos va a permitir clasificar las preguntas dependiendo del índice de dificultad que hayan tenido. Entonces, en el nivel 1, vamos a tener aquellas preguntas que tienen un índice de dificultad en 0.45 a 0.75. Esta es la mejor pregunta según el índice. Ojalá la mayor parte de las preguntas en un instrumento de evaluación deberían estar en este rango. Ojalá que estén entre este rango porque eso va a indicar de que el instrumento fue bien diseñado. El nivel 2 va a ir de 0.76 a 0.91, que va a significar de que va a ser una pregunta fácil. Estas preguntas debieran ser usadas en escasas ocasiones y solo ser ocupadas si es que el contenido es esencial. En nivel 3 ya vamos a tener un índice de dificultad de 0.25 a 0.44. Esta va a ser una pregunta muy difícil, ¿ya? Y la recomendación es que debiera ser eliminada si es que se obtiene alguna pregunta entre este rango, a menos que el contenido que estaba consultando esta pregunta o que estaba buscando explorar sea esencial. Y estas se denominan como preguntas máster. Si es que esta es una pregunta que estaba dirigida a evaluar un objetivo que era fundamental dentro del curso y tuvo un índice de dificultad que iba entre 0.25 y 0.44, la recomendación generalmente es no borrarla. Por último vamos a tener las preguntas con índice de dificultad nivel 4,
Y este índice de dificultad va a corresponder a aquellas preguntas con un índice bajo 0.24 o sobre 0.91. Y esto nos va a indicar que va a ser una pregunta extremadamente difícil o fácil. En general, las preguntas que tengan un nivel 4 de índice de dificultad no debieran usarse, a menos que su contenido sea juzgado como imprescindible. Bien, si nosotros volvemos a ver nuestra tabla en la cual tenemos las preguntas y los índices de dificultad, ustedes pueden ver que se le agregaron los niveles que están a mano derecha de la columna que tiene el índice de dificultad. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos que decidir solamente con esta información qué preguntas son aquellas que se van a borrar, tendríamos que borrar la pregunta número 17, la pregunta número 19 y la pregunta número 21. Esas tres preguntas no deberían ser contabilizadas para poder hacer el cálculo de la calificación, ya que son preguntas que son extremadamente fáciles y extremadamente difíciles. Ahora bien, otro de los índices y otra de la información que tenemos que tener para poder tomar una decisión de qué preguntas eliminamos previo al cálculo de la calificación es el índice de discriminación. Y el índice de discriminación lo que va a hacer es expresar en qué medida cada pregunta o ítem diferencia a los estudiantes que más saben de los que menos saben. Su interpretación y análisis va a permitir identificar aquellas preguntas de mejor calidad y aquellas que debieran ser eliminadas del cálculo de calificación final en esa prueba y en el futuro ser rediseñadas o simplemente no ser usadas nuevamente. El rango del índice de discriminación va de +1 a -1. Entonces, en nuestra prueba, ejemplo que estamos teniendo, ustedes pueden encontrar los índices de discriminación en la columna de la mano derecha. Como ustedes pueden ver, tenemos una serie de medidas o una serie de índices que nos va a indicar cómo fue la discriminación que tuvo esta pregunta. Para poder hacer un análisis de este índice de discriminación, tenemos que, nuevamente, guiarnos por las siguientes recomendaciones. Acá vamos a tener, al igual que en el índice de dificultad, 4 niveles. El nivel A va a ser aquella pregunta con un índice de discriminación mayor o igual a 0.4, la cual se va a clasificar que tiene una muy buena discriminación. El nivel B va a ser aquella pregunta con un índice de discriminación entre 0.3 a 0.399, que va a ser una pregunta razonablemente buena, pero que se puede mejorar. El nivel C va a ser aquella pregunta con un índice de discriminación entre 0.20 y 0.299, la cual se va a clasificar como un índice de discriminación regular. Debe mejorarse. Por último tenemos el índice de discriminación nivel D, en el cual acá las preguntas van a tener un índice entre 0.00 y 0.199, la cual se debe descartar o revisar en profundidad. Por lo tanto, nosotros tenemos esta clasificación de los índices de discriminación. Y si tuviéramos que determinar qué preguntas se borrarían previo a realizar el cálculo de la calificación, veríamos que habría que borrar las siguientes: la número 13, la número 16, la número 17 y la número 21. Ahora, una vez que nosotros tenemos la información de estos índices, tenemos que tomar la decisión de qué preguntas vamos a eliminar. Y para poder tomar esta decisión, lo que se recomienda es que tomemos aquellas preguntas que tienen un índice de dificultad 4, nivel 4, y aquellas preguntas que tienen un índice de discriminación nivel D. Por lo tanto, de acuerdo a esa información, en nuestros resultados de ejemplo, veríamos que las preguntas que debieran ser eliminadas previo al cálculo de la calificación son la pregunta número 17 y la pregunta número 21. Esta información, cuando se hace la corrección de los instrumentos de evaluación, tal como les mencioné anteriormente, es realizada a través de un lector óptico,
y el lector óptico va a calcular de manera inmediata cuál es el índice de dificultad y cuál es el índice de discriminación para cada una de las preguntas. El objetivo de conversarles sobre esto es que ustedes puedan, cuando tengan la información de los índices de dificultad e índices de discriminación, poder interpretarlos y poder discernir qué preguntas son las que quedan para el cálculo de la calificación y qué preguntas son las que se borran para el cálculo de la calificación. Bien, una vez que nosotros hemos determinado los índices de dificultad y los índices de discriminación, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de informar. Previo a informar las calificaciones de los estudiantes, tenemos que determinar la calificación o la nota que va a ser asignada a cada uno de ellos. Para poder determinar la calificación, tenemos que preguntarnos y tenemos que determinar dos puntos. Uno, si la calificación va a ser determinada de acuerdo a norma o a criterio. Y dos, si los puntajes que vamos a utilizar para realizar el cálculo de la calificación van a ser los puntajes teóricos o los puntajes logrados. Ahora, para poder explicar esto, tenemos que hacer un recordatorio de qué es lo que es una calificación. Una calificación básicamente va a ser un juicio respecto al desempeño de un estudiante y nos va a entregar además la información sobre el aprendizaje de los estudiantes en un curso y va a ser una expresión del cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, si nosotros tomamos en consideración estos tres puntos, vamos a ver que la calificación va a tener como principal objetivo el poder demostrar el aprendizaje de los estudiantes. Pero además, también nos va a entregar una información sobre cómo ha sido la calidad de la docencia respecto a las metodologías que se decidieron ocupar para la asignatura que se está evaluando en este momento. Bien, para que una calificación pueda cumplir estas tres grandes misiones, el juicio, la información y la expresión de los cumplimientos de los objetivos, vamos a ver que tiene que cumplir ciertas características, tiene que cumplir ciertas condiciones. Una de las primeras cosas que tiene que cumplir y que tenemos que determinar es lo siguiente: si la evaluación va a ser referida a la norma o al criterio. ¿A qué nos referimos a esto? Cuando conversamos sobre evaluación referida a norma, se va a entender como que los resultados del rendimiento de los alumnos se van a comparar entre ellos y emite un juicio sobre la base de la comparación. El inconveniente con esta estrategia es que no permite que los estudiantes sean calificados por los logros de los objetivos propuestos, sino que más bien por la comparación que se realiza entre ellos. La evaluación referida a criterio va a referirse a que los resultados de las mediciones del aprendizaje de los estudiantes se van a comparar con un patrón deseado, es decir, el rendimiento de cada uno de ellos se compara con los objetivos de aprendizaje propuestos y no con el de sus compañeros de curso. Por lo tanto, si nosotros tenemos que la evaluación y la calificación específicamente nos tiene que permitir dar un juicio sobre el rendimiento de los estudiantes, además poder obtener información de cómo ha sido el cumplimiento del objetivo y a la vez poder tener una expresión de cómo fue nuevamente el aprendizaje de los objetivos, la evaluación tiene que ser referida a criterio. Es decir, se tiene que comparar con los objetivos de aprendizaje. Por esto es que es fundamental que cuando uno construye una evaluación, el que se realice previamente la tabla de especificaciones, porque va a ser la única forma que nos va a permitir obtener la información de si la evaluación fue referida a criterios, es decir, si se cumplieron los objetivos propuestos para ser medidos mediante esa evaluación. Un segundo aspecto que tenemos que decir es si vamos a hacer el cálculo en base a los puntajes teóricos o los puntajes logrados. Nuestro sistema de calificación chileno se basa en la siguiente escala, en una escala que va del 1 al 7, en el cual si el estudiante tiene una calificación que esté, o una nota que esté entre 1 a 3.9, va a reprobar. Si es que el estudiante tiene una calificación entre 4 y 7, va a aprobar. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos una corrección de los
puntajes obtenidos, lo que vamos a tener que decidir va a tener relación con determinar cuál va a ser el puntaje mínimo para aprobar y cuál va a ser el puntaje máximo que va a reflejar un cumplimiento al 100% de los objetivos de aprendizaje. Para poder explicar esto, tomemos el siguiente ejemplo. Supónganse ustedes que tienen una prueba que tiene 100 puntos y esa prueba con 100 puntos fue rendida por 20 estudiantes. Tal como mencionamos, lo que nosotros tenemos que tratar de responder es lo siguiente. ¿Cuántos puntos van a corresponder a la nota 1 y cuántos puntos van a corresponder a la nota 7? Para esto vamos a ver que el estudiante que tuvo el mayor puntaje tuvo 92 puntos y aquel que tuvo menor puntaje tuvo 47 puntos. Si ustedes deciden hacer una calificación de acuerdo a los puntajes logrados, vamos a tener la siguiente distribución. El puntaje mínimo, que debería corresponder a la nota 1, debería ser 47 puntos y el puntaje máximo debería ser 92 puntos. Ahora tienen que recordar de que el nivel de exigencia que se aplican habitualmente en los pregrados de las carreras de la salud va en relación que para poder tener una aprobación se requiere tener por lo menos un 60% del cumplimiento de los objetivos que va a corresponder a una nota 4. Si nosotros hacemos el cálculo en base a esto, vamos a ver de que el puntaje mínimo que va a corresponder a un 4 va a ser van a ser 55 puntos para una prueba que tenga un puntaje logrado máximo de 92. Por lo tanto, si nosotros llevamos y calculamos la nota, vamos a ver que 47 puntos no van a corresponder a una nota 1, sino que van a corresponder a una nota un poco más alta. Por lo tanto, ya tenemos acá un primer inconveniente cuando nosotros estamos determinando los puntajes de acuerdo a el máximo logrado. Por lo tanto, vamos a ver que el 47 no va a corresponder ahí. Si nosotros usamos un criterio para asignar la nota en base al puntaje máximo logrado, vamos a ver de que el estudiante que tiene 92 puntos debería tener una nota 7. Con una exigencia de un 60% para el 4, vamos a tener que el puntaje que se va a necesitar para eso van a ser 55 puntos. Por lo tanto, en nuestro estudiante que tenía un mínimo de 47 puntos va a obtener una nota 3.6, no va a obtener un 1. Por lo tanto, este modo de calificación no va a ser del todo útil para poder obtener una información respecto a cómo fue el rendimiento de los estudiantes de acuerdo a los objetivos que se estaban evaluando. Bajo este criterio, vamos a ver de que de los 20 estudiantes que rindieron la prueba, solamente 4 reprobaron. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo de acuerdo a los puntajes máximos teóricos, acá vamos a ver que la distribución va a ser un poco más normal. Es tan simple como aquel estudiante de que tiene 0 puntos va a obtener una nota 1 y aquel que tiene 100 puntos va a obtener una nota 7. Si nosotros ocupamos este criterio, es decir, un criterio de acuerdo a el máximo teórico, en el cual el 7 va a corresponder a 100 puntos, que es el máximo teórico, y el 4 va a corresponder a 60 puntos, que corresponde al 60% del máximo teórico, vamos a tener de que las notas máxima va a ser un 6.4 y la nota mínima va a ser un 3.3. Y a diferencia del criterio utilizado anteriormente, utilizando el criterio referido a puntaje máximo teórico, vamos a ver que de los 20 estudiantes, 8 reprueban. Por lo tanto, si nosotros tenemos estos escenarios, vamos a tener que tomar una decisión de cuál va a ser el puntaje que se va a utilizar para poder calcular la nota. Como mencionamos anteriormente, la evaluación tiene que ser referida a criterio. Esto se refiere a que se compara contra un patrón que nos va a permitir obtener la información de cómo fue el rendimiento
de cada uno de los estudiantes para los logros que estaban planteados. Si nosotros determinamos que la evaluación es referida a norma, por lo tanto, lo que vamos a tener que seleccionar es que el cálculo de la calificación va a tener que ser de acuerdo a los puntajes máximos teóricos, ya que de esa forma nos va a poder permitir determinar cuál fue el rendimiento o el logro de cada uno de los estudiantes de los objetivos que estaban siendo evaluados a través del instrumento. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque la escala con puntaje teóricos nos va a permitir corroborar la evaluación de acuerdo a criterio y además nos va a permitir hacer una evaluación del aprendizaje para el aprendizaje, ya que de esta forma, como está referido a los puntajes máximos teóricos, nos va a permitir obtener la información de cuál ha sido el rendimiento de cada uno de los estudiantes de acuerdo a los objetivos propuestos, lo cual nosotros posteriormente podemos generar una retroalimentación a nuestros estudiantes de cómo fue su desempeño. Y además también el que la evaluación sea hecha de acuerdo al puntaje máximo teórico nos va a permitir obtener una información de la calidad de la docencia. Para finalizar y redondeando este tema de la calificación, recuerden que la evaluación tiene que ser referida a criterio y además la escala que se va a utilizar para poder determinar la calificación tiene que ser de acuerdo al máximo teórico. Cumpliendo estas dos condiciones, el instrumento de evaluación efectivamente nos va a permitir obtener información respecto a los logros de los objetivos los objetivos propuestos y que estaban siendo evaluados por este instrumento, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes determinen la calificación, recuerden, tiene que ser una evaluación referida a criterio y una escala de acuerdo al máximo teórico. Bien, hemos finalizado esta presentación y el objetivo era analizar la información que aporta la evaluación, que lo revisamos a través de el poder definir qué es lo que era un índice de dificultad, un índice de discriminación. También identificamos algunas estrategias de información que se puede obtener de las opciones, determinando cuáles son los distractores de mejor calidad y aquellos de peor calidad que deberán ser eliminados. Además, también determinamos cómo se asigna una calificación, tomando como orientación que la evaluación tiene que ser referida a criterio y que el cálculo de la calificación tiene que ser hecho en base al puntaje máximo teórico. Bien, para finalizar y para que ustedes puedan continuar con sus actividades, les recuerdo que tienen que participar en el foro y además tienen que realizar la tercera tarea o la tarea 3 de esta última unidad, que lo que se les va a solicitar es que en base a resultados de pruebas que se les van a entregar, junto con los índices de dificultad y discriminación, ustedes deben decidir con esa información qué preguntas se mantienen para el cálculo final de la nota y qué preguntas se eliminan, ¿no? Para esto ustedes dentro del material de la unidad van a encontrar un archivo que se llama resultados, en los cuales ahí van a estar la información necesaria para que ustedes realicen la tarea. Junto con esto, y para poder ayudarlos en el cálculo que ustedes tengan que realizar cuando apliquen algún instrumento de evaluación, también se les puso a disposición de ustedes en la carpeta de materiales de unidad un calculador de notas en el cual ustedes ahí lo único que tienen que hacer es introducir el puntaje máximo teórico y luego introducen el puntaje obtenido por cada uno de los estudiantes y eso les va a entregar una calificación automáticamente. Además también ese mismo archivo trae dentro de sus subcarpetas, les calcula inmediatamente dependiendo del puntaje máximo teórico que ustedes le asignan a una prueba, les va a calcular la escala completa de notas. Así que ese es un material que se lo dejamos disponible para que puedan utilizarlo. Bien, si tienen cualquier duda o comentario, por favor escríbanme. Esta es un área de la evaluación que es bastante entretenida por la información que entrega, pero
a la vez también es un poco más complejo que lo que hemos conversado anteriormente. Por lo tanto, yo creo que se van a generar bastante dudas y si es así, por favor, escríbame para poder responderle.